New York City es sin duda una de las ciudades que más parques alberga en su territorio. La mayoría de ellos son mundialmente conocidos y concentran dentro de su superficie maravillosos paisajes que han dejado encantado a cualquiera que ha tenido la oportunidad de estar en ellos. Pero en esta ciudad hay uno que claramente está en el recuerdo y en el anhelo de muchos, pues sus paisajes, sus áreas verdes y cada uno de sus monumentos de fama mundial lo han hecho merecedor del puesto que ocupa hoy en el corazón de cada uno de nosotros. Este es Central Park. Y desde este majestuoso e imponente parque damos inicio a nuestro capítulo de hoy en Inside the City. El Central Park es el parque urbano más grande de la ciudad de Nueva York. Su forma es rectangular y dentro de él hay tesoros invaluables. Se calcula que cada año es visitado por más de 37 millones de turistas, situándolo en el número 1 de los parques más concurridos de los Estados Unidos, superando incluso al Gran Cañón. Además, su aparición en numerosas películas y en programas de televisión lo han convertido en uno de los más famosos del mundo. Para muchos, este parque es natural, pero no lo es, pues fue construido por un equipo de arquitectos durante los años 1860 y 1870 que se encargaron de diseñar milimétricamente sus lagos, prados y senderos para crear lo que hoy conocemos como Central Park. Este parque alberga un sinfín de monumentos que son tan importantes de conocer como cualquier rascacielos de la ciudad. El primero de ellos que se topó en mi camino fue la Aguja de Cleopatra, o como es mayormente conocido, el Obelisco de Cleopatra, una pieza maravillosa con más de 3.500 años de vida que desborda historia. Originalmente eran dos los obeliscos que permanecían juntos en el Templo del Sol en la ciudad de Heliópolis, en Egipto, durante el año 1450 a.C. ¡Wow! Es demasiado tiempo, ¿verdad? Uno de ellos fue obsequiado al Reino Unido en 1819, pero su peso de casi 200 toneladas y sus más de 20 metros de altura hacían casi imposible trasladarlo a la ciudad de Londres, así que decidieron construir un buque a medida que pudiera transportarlo, al que llamaron Cleopatra. De ahí el nombre Las Agujas de Cleopatra. Esta que ustedes ven aquí se encuentra ubicada en uno de los costados del Museo Metropolitano de Nueva York desde el año 1881 y lo mejor de todo es que puedes visitarlo totalmente gratis. Y continuando nuestro recorrido, llegamos a un lugar escondido en el Central Park que es digno de un cuento de hadas. El Jardín de Shakespeare. Ubicado en el West Side del parque, este hermoso lugar está rodeado de cada una de las flores mencionadas en las obras de William Shakespeare, incluyendo sus árboles y bancos de madera, que rinde homenaje al gran poeta y dramaturgo tanto en nombre como en paisaje. Esta maravilla fue creada en 1913 y hasta el día de hoy no deja de deleitarnos con sus hermosos colores que sobresaltan a la vista. Y es que el Central Park está lleno de sorpresas escondidas. Durante mi travesía por el Jardín de Shakespeare me encontré con esta maravilla: el Banco de los Susurros. Este peculiar banco de granito tiene una longitud de 6 metros y fue dedicado a la memoria de Charles B. Stower, antiguo comisionado de parques de la ciudad de Nueva York. Dicen que su peculiar forma curva te permite escuchar el susurro de un extremo al otro nítidamente.
Y yo quiero saber si esto es verdad, así que vamos a intentarlo. Acompáñenme. Voy a dejar el celular por acá y ustedes me van a decir si me escuchan. Hello, inside the city. ¿Me escuchan? Hola. Hello. ¿Escuchan mis secretos? Parece que sí, ¿verdad? Uno no puede cansarse de recorrer y descubrir los tesoros de Central Park. A escasos pasos del jardín de Shakespeare se encuentra este castillo de estilo victoriano, el Belvedere Castle, que fue construido y diseñado en 1865. Su ubicación es la más privilegiada. Si no me creen, miren esto. Este maravilloso castillo no solo goza de este privilegio, sino que además está encargado de recoger información meteorológica del parque, como la temperatura, el aire y la lluvia. Ahora llegamos a una obra maestra que nos recuerda a nuestra infancia y a la que no puedes dejar de venir si visitas Central Park. Alice in Wonderland. Esta grandiosa escultura de Alicia en el País de las Maravillas está ubicada cerca de la calle 74. Mide más de 3 metros y es digna de una de las mejores inspiraciones de cualquier artista. Esta obra de Alicia, acompañada por el sombrerero loco, el conejo blanco y algunos de sus otros amigos, fue creada en honor a la esposa de George Delacourt, un millonario filántropo neoyorquino que se encontraba triste por el reciente fallecimiento de su compañera de vida. Un día, al salir a caminar por el Central Park y ver a los niños jugando, recordó lo mucho que su esposa los amaba y lo que ella admiraba al escritor Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas. Así que decidió financiar esta escultura para traer el recuerdo de su amada al caminar por este lugar. Esta inmensidad de parque alberga más de 25,000 árboles, tiene cerca de 9,000 bancos que pueden ser personalizados por la suma de $10,000, tiene 30 puentes. Y es que definitivamente el Central Park es uno de los parques más emblemáticos e importantes del mundo. Recorrerlo completamente puede tomarte alrededor de 3 horas. Su tamaño es impresionante. Es más grande que Mónaco y mucho más grande que el Vaticano. ¿Pueden creerlo? Para contarles todas y cada una de las cosas que se pueden hacer en este lugar, necesitaríamos un programa de 24 horas. Pero no dejaremos de nombrarles lugares emblemáticos como Sheep Meadow, que congrega a miles de personas durante el verano, pero que anteriormente congregaba ovejas para pastar. La Fuente de Bethesda, la cual conmemora la llegada del agua potable a Nueva York en 1842, y su terraza, dueña de un precioso techo con más de 16,000 azulejos hechos a mano. Ciertamente, la música es la responsable de escenarios como este. Y es ella la que nos acompañará en nuestra próxima parada. Strawberry Fields. Este maravilloso monumento fue creado en memoria de John Lennon en el 45 aniversario de su nacimiento el 9 de octubre de 1985, luego de su trágica muerte. Está ubicado en el Upper West Side, justo al lado del edificio Dakota, lugar donde vivía Lennon y al que llaman, según las leyendas urbanas, el edificio embrujado, pues muchas personas que han trabajado ahí aseguran haber visto al cantante o a otros espíritus penar en él. Strawberry Fields representa el lugar que Lennon solía transitar y es por esta razón que su esposa Yoko Ono trabajó con un grupo de expertos para crear este maravilloso monumento en el que siempre encontrarás a cualquier artista a interpretar una de las canciones de John Lennon, demostrando que su legado aún sigue vigente.
Y con esto hemos llegado al final de nuestro segundo capítulo. Sabemos que quieres seguir conociendo más de la ciudad de Nueva York y de Central Park. Por eso, la invitación está hecha a que nos sigan en nuestras redes sociales y a que se suscriban en nuestro canal de YouTube. Por lo pronto, la invitación abierta para que nos volvamos a encontrar el próximo viernes a través de lo más trending por N2Live.